número 1 del Partido Conservador en la lista al Senado es Miguel Gómez. Miguel Gómez viene de una de las casas conservadoras más importantes de la historia de Colombia, la casa Gómez Hurtado, sobrino de Álvaro Gómez, hijo de Enrique Gómez, y Miguel ha hecho su propia carrera política como representante a la Cámara, como embajador de Colombia, como dirigente en el sector privado, en sectores gremiales, y está de regreso a la política con el número 1 del Partido Conservador. Sí, señor, con el número 1 de lo que fue el partido donde perteneció mi familia toda la vida. O sea que yo estoy regresando. ¿Y por qué? ¿Por qué decidió volver a meterse a la política encabezando la lista conservadora? Le voy a explicar por qué. A mí me dejó el partido. Como a cientos de miles de conservadores, el partido cogió el camino de Juan Manuel Santos. La estructura del partido se fue con la mermelada, se fue con los acuerdos de paz, abandonó los principios importantes de la doctrina conservadora y hubo un poconón de gente que nos quedamos sin techo. Y yo la verdad pensé que ese fenómeno iba a regresar, que cuando ellos se dieran cuenta del desastre del gobierno de Juan Manuel Santos, el partido iba a recentrarse. Y finalmente no lo hizo sino al puro final, hace unos pocos meses. Y yo decidí que no podía seguir esperando y entonces una de las razones por las que volví al conservatismo es porque quiero crear un nuevo conservatismo. Y si yo logro salir al Congreso, la mitad de mi trabajo será en el Congreso y la otra mitad será para darle otra vez al conservatismo el sentido que tiene en la historia. Usted dice el desastre del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que fue un desastre el gobierno de Juan Manuel Santos? Sí. ¿Por qué? Sí creo por varias razones. El 8 de agosto de este año, cuando Juan Manuel Santos ya no sea presidente, ¿qué nos va a dejar? Una economía semiparada, un país absolutamente polarizado, dividido en dos como nunca probablemente en su historia. Un país sin instituciones, habiendo entregado la Constitución, habiendo entregado la independencia de los poderes, el Estado de Derecho, todo eso se quedó en el piso. Y adicionalmente, y creo que es probablemente lo más grave, un país sin ilusión. Cuando usted está haciendo esto de ir a los pueblos y estar con la gente, lo más duro es la apatía de la gente. ¿Usted nota el país? país Sí, una apatía, un descorazonado, o apático, o indignado? ¿Cuál es el estado de ánimo que usted encuentra? Es una mezcla de todo eso. La gente cansada, aburrida. La gente dice, no, pero es que más, después de lo que pasó, después de todo lo que pasó, hay como una especie de fatiga, un cansancio de la población con respecto a la política. Y entonces les hablan de política y dicen, ay no, qué pereza, no me hable de eso. Y por eso uno se da cuenta que lo único que le levanta el tono al país son las cosas que no tienen nada que ver con la política. Un partido de fútbol, cosas de ese estilo, ahí otra vez el país como que vuelve y resucita. Vamos a cosas muy puntuales, doctor Gómez. Sí. Usted ha sido un experto en seguridad, ha trabajado en esos temas, opina y escribe sobre esos temas. Ruptura, suspensión, congelador, aborto, pausa para los diálogos con el ELN. ¿Qué se debe hacer? No, con el ELN me parece que no podemos seguir con el mismo juego de estar esperando a que ellos suban la barra para nosotros ceder. O sea, ¿cuánto dura esta decisión del gobierno de suspender los diálogos? ¿Un atentado más? ¿2 atentados más? No, es que el mensaje institucional es que quienes no quieren la paz irán a la cárcel, punto. No que si no quieren la paz ahora nos sentamos más adelante, o que si no quieren la paz ahora vemos a ver cómo nos volvemos a sentar. No, 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 a la cárcel. Y lo que pasa es que también Juan Manuel Santos, y lo estamos viendo, desarticuló las fuerzas militares. La policía está completamente desbordada por los problemas de seguridad urbana, y lo que uno ve es que el ejército ya no tiene la capacidad de acción que tenía hace 8 años. Frente a estos fenómenos de la guerrilla, uno ve al ejército como pasivo, como sonso, como lento en su capacidad de tomar la iniciativa en el campo militar. Doctor Gómez, en este camino, ¿es posible que usted en un debate universitario, es posible que en algún lugar donde se esté haciendo campaña se encuentre con la cabeza de lista de las FARC al Senado, con el señor Iván Márquez? Sí. ¿Qué siente usted? ¿Qué piensa usted cuando ve a Iván Márquez, igual que usted, encabezando una lista de Senado? Sí.
Le voy a decir una cosa que me parece que viene como del fondo del corazón, más que de la lógica política. Si ellos hubiesen pedido perdón, yo estaría dispuesto a ir muy lejos. Pero es que a mí lo que me resulta insoportable es que 7.000 personas armadas, 7.000 porque no son más, 7.000, del otro lado 49 millones de colombianos y de este lado 7.000, tienen la capacidad de imponerle la agenda a los 48 millones de colombianos, adicionalmente reclamarles cosas y no pedir perdón. Yo creo que mientras el perdón no venga de manera franca de parte de ellos, la reconciliación es imposible y vamos a vivir en esta guerra fría que ha sido el proceso de paz. El proceso de paz no ha traído ninguna reconciliación, ninguna. Y no es porque la gente no quiera, sino porque en la otra parte nos quieren seguir enrostrando su carácter de víctima cuando las víctimas somos nosotros. Es que aquí es el único país del mundo donde los victimarios se volvieron víctimas. ¿No? ¿Cómo es esto? Si es que durante 50 años secuestraron, extorsionaron, reclutaron menores, violaron mujeres, y eso no, resulta que eso hoy en día no vale nada. Por eso creo que volviendo a lo del ELN, son 2.000. ¿Qué les vamos a dar a los 2.000? ¿Qué más les vamos a dar? O sea, no puede ser que el Estado colombiano prefiera sacrificar 49 millones en vez de 2.000 personas. Esas 2.000 personas o entran en la legalidad o no hay nada que hacer con ellos, van a ir a la cárcel. Doctor Gómez, cambio de tercio. Otro de los terrenos de su especialidad es la economía. Oigo en su diagnóstico inicial un panorama muy triste y opaco en la economía. ¿Qué está pasando? Mira, le voy a decir 3 cosas dramáticas. Uno, un niño que nace hoy en Colombia debe 10 millones de pesos. Ese es el peso por habitante de la deuda pública. Al nacer, ya arrancó con un pasivo de 10 millones, para arrancar. Eso es lo que nos deja Juan Manuel Santos. La deuda total, la deuda bruta total representa el 45% del Producto Interno Bruto. Entonces, un país endeudado, pues, no tiene margen de maniobra. 2, un país que no crece. Es que 1.6, el ritmo de crecimiento del año pasado, que fue 1.6, quiere decir que para duplicar el Producto Interno Bruto hay que esperar alrededor de 25 años. A una persona que está en Carmen de Viboral, en las fronteras de la pobreza, usted no le puede decir, espérese 25 años que le vamos a duplicar su nivel de vida. Eso es inaceptable en un país como Colombia. Y el techo del crecimiento de Colombia era 5% anual. Si crecíamos por encima del 5%, se nos disparaba la inflación. Sí. Ahora el techo es 3%. Entonces todavía más bajo. Si crecemos al 3.5%, inmediatamente vamos a ver que se nos suben los precios. Entonces, ¿qué es eso? Pues que la economía está presa de sus cuellos de botella, de que no tenemos buena infraestructura, de que no tenemos tecnología. ¿Qué hizo mal en economía Juan Manuel Santos? ¿Qué hizo mal su antiguo copartidario Mauricio Cárdenas? No, perdieron todas las oportunidades. Tuvieron las mayorías más amplias para hacer las reformas que necesitaba el país. No fueron capaces de enfrentar el problema tributario. Y ahí estamos con la idea de que pronto el próximo año vendría una nueva reforma tributaria. Empieza la Comisión de Gasto a decir que si no hay reforma tributaria vamos a tener problemas con las pensiones. 2, no hicieron la reforma a las pensiones. Un tema que es una bomba de tiempo. En el presupuesto del año pasado le dedicamos 38 billones de pesos, o sea, alrededor del 15% del presupuesto nacional al pago de pensiones. Eso es una tronera, eso es un roto que el Estado no puede financiar. No hicimos la reforma del régimen laboral. El régimen laboral nuestro es de principios de los años 70. Y hoy en día hay muchas formas de trabajo que necesitan esquemas flexibles, todo el teletrabajo, todo lo que está pasando con las redes, implica que la gente tiene relaciones laborales muy diferentes a las que tenía anteriormente. Ninguna de esas 3 reformas se hizo. Y en cambio, lo que hubo de despilfarro es una cosa escandalosa, escandalosa. Obviamente guardadas las proporciones, pero lo que pasó en Colombia en los últimos años en términos de burocracia, de contratos, naturalmente de corrupción, es aterrador. La Procuraduría General de la Nación dice que el año pasado se perdieron 23 billones de pesos en corrupción, 23 billones. El presupuesto general de la Nación es de 210 billones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 10% se lo están robando de frente, de frente, claro, de frente. Entonces, esto es un problema gravísimo y ellos que posaban de tecnócratas resultaron los politiqueros más baratos, más clientelistas,
más dispuestos a aceptar todos los chantajes de la clase política a punta de plata. Eso fue así, 8 años gobernando para los bandidos en el Congreso, eso fue lo que hicieron. Doctor Miguel, su abuelo fue presidente de la República y una de las figuras emblemáticas del Partido Conservador. Su tío Álvaro Gómez Hurtado fue una de las grandes figuras del partido y ellos marcaron un sector del partido, se le llamó durante mucho tiempo el laureanismo. Sí, sí. ¿Usted qué sector del Partido Conservador representa? ¿Hay laureanismo? ¿Son los nuevos laureanistas, los nuevos conservadores? ¿Dónde está Miguel Gómez en el espectro conservador? Es una buena pregunta. Yo sí estoy en el conservatismo puro, en ese conservatismo que cree en el Estado más pequeño, que cree que es preferible bajar los impuestos y no subirlos, que cree que el orden es necesario para el desarrollo, que si no hay orden no hay nada, y que cree que es necesario primero crear riqueza si queremos repartirla. Entonces yo estoy en esa línea tradicional. Me llama mucho la atención, Juan, que el centro de la opinión pública se movió a la derecha. O sea, le voy a tratar de poner esto en una imagen. Fajardo hace 4 años estaba en el centro. Fajardo en esta elección está en el centro izquierda. ¿Usted cree que Fajardo es un hombre...? Se movió, ¿por qué? Porque la opinión pública se movió a la derecha. La opinión pública está mucho más a la derecha de lo que estaba hace 4 años. Eso es normal cuando uno mira la experiencia de los países de Centroamérica que tuvieron acuerdos de paz. En los primeros 10 o 15 años la opinión pública se mueve masivamente a la derecha. Y el péndulo se devuelve, pero mucho después, como al centro y al centro izquierda. Solo ahora, recientemente en Centroamérica, vemos gobiernos de izquierda. Después de que los acuerdos de paz de ellos son pues, de las últimas 2 décadas del siglo pasado. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la gente le da miedo. Y la gente tiene miedo. La gente sí ve que la posibilidad de una evolución negativa de la democracia colombiana es posible. La gente no lo ve inviable. No es que lo vean inminente, pero la gente empezó a entender que no estamos vacunados contra un escenario como el de Venezuela. Nadie está vacunado contra eso. Doctor Miguel, excúseme esta última pregunta que alcanzamos a hacer, que a veces dicen es una pregunta cliché, pero a mí me gusta hacerla para que nuestros televidentes tengan información directa y argumentos directos de primera mano. ¿Por qué votar por Miguel Gómez, cabeza de lista del Partido Conservador 01 en el tarjetón de Senado? 3 temas. Quiero bajar los impuestos. Quiero crear el Ministerio de la Familia. Sin recuperar la familia es imposible mejorar el clima social en Colombia. Y el tercer tema, hay que hacer una constituyente para el sector judicial, para el tema judicial. Eso se nos salió de control. El Poder Judicial no se va a dejar reformar. Tenemos que hacerlo. Una constituyente solo para el tema de la reforma. ¿No metería ahí el tema político? No metería todo ese este tema. Desajuste No, político. eso que lo hagamos, eso lo podemos hacer por otro lado. El tema de abrir la puerta de la constituyente para todo me parece peligroso. En cambio, para el Poder Judicial, yo sí creo que mediante un acto legislativo del Congreso, eso es imposible de hacer. Apenas uno empiece a tocar esas roscas que hay y esos problemas de la justicia, inmediatamente los tipos empiezan a empapelar a todos los parlamentarios para que eso no avance. El problema es de esa magnitud, necesitamos una constituyente para el Poder Judicial. Y cuando usted se imagina en el nuevo diseño del Poder Judicial, ¿dónde se imagina la JEP, la Justicia Especial de Paz que diseñaron por los acuerdos con las FARC? En todo caso, no me la imagino encima de las jurisdicciones superiores del país. Me parece un absurdo que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado estén subordinados a un organismo político. Es que eso es propio de una democracia popular staliniana, eso no es propio de una democracia moderna. Poner un órgano político encima de los órganos jurisdiccionales, eso me parece una aberración total. Si queremos una justicia especial, lo que deberíamos es tener una justicia para todos los colombianos, no una justicia para las víctimas y para los victimarios. Es que los colombianos necesitan justicia todos, no unos poquitos, todos. Miguel Gómez Martínez, muchas gracias por haber estado aquí, doctor Miguel. Juan, gracias por la invitación. Yo quería decirle que si la gente no vota en estas elecciones, de pronto lo vamos a lamentar toda la vida. ¿Usted cree? ¿Usted cree que estamos en la hora definitiva? Yo sí creo que esta elección es crítica. Si votamos mal en esta elección, nos vamos a arrepentir durante 30 años.
votemos bien, cada uno libremente, consultando su conciencia. Pero es cierto que el país está en la hora de grandes responsabilidades y grandes decisiones. Gracias, doctor Miguel. Gracias, Juan. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.